América Latina, del golpismo a las transiciones, Chile, Argentina y Brasil. Chile. Comenzando por Chile, es importante señalar que, a diferencia de la mayor parte de los países latinoamericanos que desde su independencia había padecido inestabilidad y una continua intromisión de los militares en los asuntos políticos, para los años 70 del siglo XX, Chile había logrado construir un sistema político relativamente democrático, mientras en Bolivia, Ecuador, Honduras y otros países latinoamericanos los golpes militares se podían contar por decenas. Solo 3 presidentes habían sido derrocados en Chile desde 1831: José Manuel Balmaceda en 1891, Arturo Alessandri en 1924 y Juan Esteban Montero en 1932. Entre 1964 y 1970 se instaló un gobierno de corte democrático cristiano que impulsó un profundo programa de reformas para el país. Entre esos cambios, denominados Revolución en Libertad por el presidente Eduardo Frei Montalva, el gobierno llevó a cabo una reforma agraria, amplió el ciclo de la educación obligatoria a 8 años. Reformó el sistema de salud y decretó que el Estado debería tener participación en todas las empresas dedicadas a la explotación del cobre. Este proceso de polarización política y social aumentó en 1970 tras la elección de Salvador Allende Gossens. La figura de Allende es muy importante en la historia política de América Latina, pues fue el primer presidente marxista que accedió al poder mediante el voto y no a través de una revolución. Como era de esperarse, Allende defendió la vía chilena del socialismo y para ello mantuvo e incluso aceleró las reformas iniciadas por sus antecesores. Entre otras medidas, nacionalizó las compañías extranjeras de cobre y profundizó la reforma agraria y congeló los precios de una gran cantidad de bienes y servicios. A la resistencia de las clases medias y altas frente a estas medidas se sumó una fuerte crisis económica. La economía decrecía, la inflación no podía detenerse y el gobierno gastaba mucho más que sus ingresos. El 11 de septiembre de 1973, con el apoyo de Estados Unidos, las Fuerzas Armadas efectuaron un golpe de Estado que derrocó al gobierno electo y democráticamente e instaló el gobierno militar bajo el liderazgo del general Augusto Pinochet Ugarte. Pinochet presidió una dictadura que se aferraría al poder durante 17 años, lo que constituyó el gobierno más prolongado en la historia de Chile. Admirador del dictador español Francisco Franco, Pinochet buscó eliminar toda oposición de una manera muy violenta. La dictadura estableció un toque de queda que duraría hasta 1987. Al mismo tiempo ocurrió en el terrorismo del Estado, concepto que el gobierno de Pinochet redujo las barreras para el ingreso de mercancías extranjeras, redujo el gasto público y privatizó numerosas empresas. Si bien estas medidas permitieron disminuir la inflación y retomar el crecimiento económico, propiciaron un mayor desempleo y aumentaron la desigualdad social. La presión social hizo que en octubre de 1988 y a mediados de 1989 se realizaran plebiscitos y referéndums para reformar la Constitución. Habiendo perdido el plebiscito de 1988, en el que de resultar triunfante el gobierno de Pinochet hubiera extendido su gestión hasta 1997, el dictador intentó dar un autogolpe de Estado, pero sus subordinados lo impidieron. Así, en 1990, Pinochet agregaría el poder al primer presidente civil después de la dictadura, el demócrata cristiano Patricio Aylwin Azocar. Pinochet siguió siendo comandante jefe del ejército hasta 1998, año en que se retiró. No obstante, y según la Constitución, aún le correspondía el cargo de senador vitalicio. La transición de Chile desde un régimen autoritario hacia uno democrático ha sido considerada, junto con la española y algunas de Europa del Este, como una de las más exitosas. Ello no tiene mucho que ver con la concertación, una alianza de partidos políticos que durante varios años ha permitido la gobernabilidad en Chile. En vista de que, aún tras la salida de Pinochet, este y sus aliados seguían siendo muy poderosos, los partidos de oposición de centro, centroizquierda y centroderecha decidieron unirse para formar gobiernos de coalición y así impedir el retorno de Pinochet y o del pinochetismo. Argentina. Si bien Chile había sido considerado una democracia sólida antes de transitar hacia la dictadura militar, en Argentina no sucedió lo mismo. Antes del golpe de 1976, los militares habían dado golpes de Estado en 1930, 1943, 1955, 1966
y 1962. Así se había escrito una larga historia de ciclos de inestabilidad breves, ciclos de democracia y de experiencias autoritarias. En 1976, los militares argentinos tomaron de nuevo el poder e iniciaron un gobierno con características similares al de Pinochet en Chile, y a la junta militar que gobernaba Uruguay al mismo tiempo. La dictadura argentina se expresó en 4 sucesivas juntas militares, cada una de 3 miembros. Los propios militares bautizaron a este periodo como proceso de reorganización nacional. El régimen autoritario se prolongaría hasta 1933. El gobierno golpista buscaba preservar los intereses de los propios militares y de ciertos grupos empresariales, aunque esto implicase violaciones masivas a los derechos humanos. Por ello, durante ese periodo, la represión a la oposición y los diversos movimientos sociales fue indiscriminada. La violencia o la amenaza de su uso fue ejercida por los militares y los paramilitares no solo contra los opositores al régimen, sino también contra los sospechosos de serlo. Más allá del número de víctimas, la violencia de la dictadura fue considerable. En las conclusiones de sus investigaciones, la CONAPET señaló: los derechos humanos fueron violados de forma orgánica y estatal por la represión de las Fuerzas Armadas, y no violados de manera esporádica, sino sistemática, de manera siempre igual, con similares secuestros e idénticos tormentos en toda la extensión del territorio. A su vez, el abogado Julio César Estrachera, fiscal en el juicio que se entabló en 1985 contra 9 miembros de las juntas militares, señaló en ese alegato: hay 3 palabras para calificar la represión ejercida por el último régimen militar: feroz, clandestina y cobarde. A pesar del terror, poco a poco surgieron expresiones de descontento frente a las carencias y sobre todo contra los excesos del proceso de reorganización nacional. El 30 de abril de 1977, a solo un año de establecida la dictadura, un grupo de madres de desaparecidos comenzó a reunirse en la Plaza de Mayo, centro histórico del país, ataviadas con una pañoleta blanca en la cabeza. El grupo de mujeres apareció en la plaza todos los jueves a las 11 de la mañana. El gobierno las bautizó como locas de la Plaza de Mayo, pero el mundo las conocía y conoce como madres de la Plaza de Mayo. Aunque suprimidos por los militares, los partidos políticos también comenzaron a despertar. En 1981 lograron formar la Multipartidaria Nacional o Multipartidaria Instancia Colectiva para presionar al gobierno militar a abandonar el poder y cederlo de nuevo a los civiles. En esa organización convergían los peronistas y los radicales, principales partidos políticos en el país. También se sumaron otras fuerzas como las Intransigencias, la Democracia Cristiana y el Movimiento de Integración y Desarrollo del expresidente Arturo Frondizi. La influencia de la multipartidaria fue creciendo a medida que las crisis políticas y económicas se agravaban. Aunque algunos de sus dirigentes apoyaron a los militares en las guerras de las Malvinas. En Buenos Aires se organizaron manifestaciones de cientos de miles de personas en apoyo a la aventura militar. El 15 de junio de 1982, a 73 días de haber iniciado la guerra, las Fuerzas Armadas argentinas anunciaron su rendición frente a las armadas de la reina Isabel. Esta derrota aceleró el retiro de los militares en el poder, y en octubre de 1983 se realizaron elecciones generales con la participación de todos aquellos partidos políticos que habían sido proscritos por la dictadura. En los comicios presidenciales triunfó Raúl Alfonsín, abogado centrista del Partido Radical, con 52% de los votos. El nuevo gobierno asumió el poder el 20 de diciembre, poniendo fin a uno de los periodos más difíciles de la historia argentina, acosado por la crisis económica, la gran deuda externa, la hiperinflación, el poder estructural de las élites y las exageradas expectativas en torno a su gestión. Alfonsín intentó recompensar el desastre y en 1985 inició un juicio a los miembros de las juntas militares. Brasil. Desde que en 1889 Brasil se proclamara una república con la renuncia del emperador Pedro II, los militares quedaron insatisfechos, ya que la monarquía había beneficiado a sus intereses. En 1922 se organizó en la zona de la famosa playa Copacabana de Río de Janeiro una revuelta por oficiales del ejército brasileño, que fue salvajemente reprimida. Ya para 1929, acompañada de la crisis mundial, se produjo una caída en los precios del café, actividad a la que Brasil había destinado muchos esfuerzos. Para 1930 resultó electo el candidato presidencial Julio Prestes. Descontento con su derrota, el candidato opositor Getúlio de Vargas y sus seguidores organizaron revueltas en los estados sureños, particularmente en Río Grande do Sul,
Si bien Prestes asumió la presidencia, duró poco. Para noviembre, las revueltas se habían extendido en todo el país y el presidente debió renunciar. Eso le permitió a Getúlio de Vargas llegar al poder para ejercerlo de una manera dictatorial. De 1930 hasta 1945, el hecho de que ese poder despótico haya estado acompañado por un intento de modernización populista seguramente fue el factor principal para que Vargas regresara al poder, ahora mediante elecciones democráticas en 1950. Los militares ambicionaban el poder desde la caída del imperio. El país experimentaba un acelerado crecimiento económico bajo gobiernos civiles en los 50 y 60, pero las Fuerzas Armadas brasileñas ya presionaban para tomar el poder. En 1961, el entonces presidente Jânio Quadros se apoyó en los sectores de izquierda para contrarrestar esas presiones, pero tras unos cuantos meses en la presidencia renunció para ser sucedido por el vicepresidente João Goulart, de tendencia izquierdista. Para 1964, la presión militar se hizo insoportable y los militares lograron completar el golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas contaron con el apoyo de Estados Unidos, que temía que un Brasil de izquierda pudiese atentar contra sus intereses en América Latina. Pero a diferencia de otras experiencias en las que el gobierno militar se asociaba a un caudillo, en el Brasil de 1964, los militares tomaron el poder como una institución. A lo largo de los siguientes años y hasta 1985 se sucederían 6 distintas administraciones militares, y no al gobierno de una sola persona. A partir de 1965 comenzaron a notarse las clásicas acciones represivas de las dictaduras: supresión de toda oposición, censura a los medios de impresos y electrónicos, exilio a los dirigentes de partidos opositores, represión a movimientos sindicalistas y encarcelamiento de intelectuales incómodos. Es cierto que en Brasil la dictadura duró 21 años, pero sus alcances representativos no fueron tan intensos como en otros países. Como en otras transiciones, los estudiantes tomaron la iniciativa justo en 1968, un año de agitación mundial. En Río de Janeiro, los estudiantes organizaron una manifestación conocida como Passeata dos 100.000, Marcha de los 100.000. Con el paso del tiempo, amplios sectores de la Iglesia Católica comenzaron a ser críticos de la dictadura. A finales de los años 70, el auge económico del país se agotaba. Mientras la inflación superaba el 100% anual de 1980, Brasil se había convertido en el país con mayor deuda externa del mundo. La inflación afectaba a los salarios de los trabajadores en las industrias, que comenzaban a protestar y organizar huelgas en las fábricas. Allí surgiría la figura del líder sindical Luiz Inácio de Silva Lula. Y gracias a estas presiones, los militares, ahora liderados por su facción blanda, iniciarían en 1979 la apertura en español, un proceso de liberación política que se extendería hasta el regreso de los civiles en 1985. A partir de 1980, el régimen empezó a liberar a presos políticos, a permitir el retorno de los exiliados y a tolerar la formación de partidos políticos. A pesar de la cautela militar, la sociedad aceleró la democratización con el movimiento Direitas Já.